Tengan ustedes muy buenos días, eh, estudiantes de psicología genética. Ahora, esta semana nos toca ver un tema muy interesante, muy lindo, que es el de Henry Ballon y que es el juego. Primero contextualicemos. Él es evolucionista y afirma que la génesis, los inicios de nuestro psiquismo, está coadyuvado por 4 grandes factores. Uno es el acto y el efecto, muy importante, que la semana anterior llevamos. Otro es el juego y las diversas teorías que Henry Ballon ha abordado. Para él el juego ha sido y es fundamental en toda la evolución y en todo el nacimiento del psiquismo humano. El otro factor los otros 2 factores son las disciplinas mentales y las alternancias funcionales. Bien, hoy día esta semana nos toca ver el juego y las diversas teorías, porque Henry Ballon, recuerden ustedes que es un genial teórico. En su vida vio un niño, pero recopiló, y justamente en el juego ustedes van a ver, hay una referencia a una señorita, no recuerdo ahorita el nombre, pero esa referencia es a una persona que trabajaba en una guardería y que tuvo a bien observar algo interesante dentro de lo que era el juego, lo que es el juego. Vamos a ver en general primero, ¿qué es el juego? Es una actividad propia del niño. Todos sabemos de que en nuestra infancia jugamos, nuestra actividad preferida, jugar. Pero obviamente este juego cambia en la medida en que nosotros evolucionamos. No es lo mismo el juego que conocemos en una primera etapa, como por ejemplo cuando recién nacemos, a el juego en etapas mucho más evolucionadas. Por lo tanto, es una etapa de la evolución del niño que se descompondría en periodos sucesivos. El juego, este es el concepto de juego de Ballon, es una actividad que no tiene fin ni objetivo, o en todo caso, el fin recae en sí mismo, el juego por el juego mismo. Este es un concepto muy importante, puesto que desde el momento en que el juego tiene una finalidad, tiene un fin fuera del juego mismo, ya el juego deja de ser juego. Ya puede llamarse competición, ya puede llamarse torneo como los juegos de fútbol, pero ya deja de ser juego. En un principio ustedes van a ver, cuando lean el capítulo de juegos que Ballon expone, van a ver de que desde un principio él habla de juegos funcionales que son propios de la primera infancia, de aquellos momentos en los que recién nacemos y somos muy pequeños. Después vendrían los juegos de ficción, propios de la etapa entre los 2 años y 5 o 6 años, aunque los juegos de ficción nos acompañan siempre. Es algo muy característico del juego. Los juegos de adquisición por imitación
cuántos juegos hemos emprendido porque nuestros mayores o nuestros pares jugaban y nos orientaban en las reglas, nos orientaban en las normas que uno tenía que asumir al jugar dichos juegos. Y por último, los juegos de fabricación, donde ya los niños, ya casi púberes, adolescentes, construyen, fabrican, como dice ahí mismo o sea, el nombre, fabrican sus propios juegos. No siempre en tanto, qué sé yo, avioncitos o en tanto camioncitos, sino se refiere a que ellos pueden, recuerden ustedes, pueden mezclar un montón de juegos, las reglas de un montón de juegos y sacar algo innovador. Como ustedes verán, acá he puesto de que en letras bastante grandes, de que se ha puesto a estas actividades el nombre de juego porque se las asimila al juego del adulto. Esto es lo que dice Vallon, que constantemente es un interpelador tanto de las teorías como de aquellas posiciones, aquellas miradas que nosotros damos a, al estudio del niño sobre todo, ¿no? O sea, interpela el cómo nosotros, los seres humanos, especialmente los mayores, los adultos, damos cuenta de las investigaciones y de los de trabajos que se hacen en torno a los niños. Él dice que siempre vamos proyectando, que siempre vamos a leerlo desde la mirada del adulto y muy pocas veces nos ponemos desde el puesto y desde la mirada del niño. Ahora bien, vamos a ver algunas precisiones para el concepto de juego. ¿Qué dice Vallon? El juego es expansión. Entonces, es todo lo opuesto a toda actividad seria y de responsabilidad y de determinado tipo de jerarquía como lo tienen las actividades del adulto, como es el trabajo, por ejemplo. El juego exige esfuerzo, porque muchos decían que el juego era simplemente algo que exigía menos esfuerzo que el trabajo, y mentira. Muchos juegos, y ustedes serán testigos de ello, porque cuántas veces el juego exige mayor esfuerzo, pues emplea mucha energía para ejecutarlo. Vamos a jugar fútbol, vamos a jugar pesca-pesca, vamos a jugar oculta-oculta, y vamos a ver la energía y la actividad, pero sin ir a los juegos así de ejercicio y a los juegos en las que imprimimos coordinación motora gruesa, fina y demás. Vamos a esos juegos de salón, a los juegos que llamamos juegos de salón. ¿Acaso esos juegos de salón, damas, ajedrez, no exigen también determinado tipo de esfuerzo, en este caso mental? Pues entonces el juego no es que no exige esfuerzo, pues emplea mucha energía, tanto psíquica como física, para ejecutarlo. El juego es una finalidad sin fin, una realización que solo tiende a realizarse a sí misma. Este es uno de los conceptos que después se ha manifestado en forma mucho más patente en el concepto de juego que hace un rato les daba y que daba Vallon.
Y por último, produce un estado de distensión en el ejercicio de las funciones psíquicas, lo cual explica el carácter recreativo del juego. Entonces el juego es expansión, el juego exige esfuerzo, el juego no tiene mayor finalidad que la finalidad de realizarse a sí misma, y tiene un carácter recreativo porque produce un estado de distensión en el ejercicio de las funciones psíquicas. Balón, ¿de dónde sacó esto? Balón, ustedes van a ver en el libro que hace un recorrido por todos aquellos autores que hablan de el juego en el niño. Por ejemplo, dedica mucho tiempo a Janet, que dice que el juego es una forma degradada de actividad. Janet es un psicólogo que siempre planteaba sus teorías desde la óptica de adulto. Y por lo tanto, Janet pensaba, y lo decía, que el juego es una forma degradada de actividad. Spencer en sus investigaciones más bien dice que es el resultado de una actividad superabundante del hombre. A diferencia de Janet, fíjense, es más bien algo contrapuesto. Spencer dice que es el resultado de una actividad superabundante del hombre cuyas tareas corrientes no han podido agotar todos los recursos. O sea, nuestras investigaciones y nuestras observaciones no terminan de observar, no terminan de investigar todos los recursos que tiene el niño en este sentido. Y bueno, y Balón dice que el juego es apreciado como una satisfacción, como una expansión, pero también como un recobramiento del impulso. Es decir, todos necesitamos determinado tipo de break, determinado tipo de recreo, determinado tipo de paréntesis en nuestro quehacer cotidiano, puesto de que es una forma de recobrar los impulsos perdidos precisamente por el agotador devenir de los días del adulto con determinadas responsabilidades, el trabajo, las obligaciones, etc. Entonces el juego permitiría un recobramiento del impulso. Ahora bien, seguimos con las posiciones teóricas sobre el juego. Stanley Hall dice, los juegos serían de edad en edad la reviviscencia de las actividades que en el curso de las civilizaciones se ha sucedido en la especie humana. Hall dice de que nosotros cuando jugamos revivimos aquellas etapas por las cuales ha pasado la especie humana. Pero ¿qué dice Balón sobre esto? Muchos decían, Balón dice lo mismo, que nosotros revivimos. No, Balón dice que la llamada reproducción de la filogénesis por la ontogénesis, recuerden que la filogénesis es la evolución de la especie y la ontogénesis del ser individual. Por lo tanto, el ser individual era el que repetía lo filogenético, lo vivido filogenéticamente. Y él dice, se vuelve inverosímil cuando se trata de asimilar a las etapas de la civilización
las etapas que el desarrollo espontáneo del ser humano, del individuo, hace recorrer al psiquismo del niño. Pues entonces, si fuera así, el vínculo tendría que ser necesariamente biológico. ¿Cómo? Por esa herencia genética, pero ya no hablando de genética en el sentido psicológico, sino esa herencia genética en el sentido biológico. Si es que nosotros reviviéramos, pues sería como una herencia biológica transmitida de generación en generación a través de los genes. No, pero todavía él dice algunas cosas sobre esto. Por eso es que ahora vamos a la posición teórica de Vallon sobre el juego. Él dice de que no hay tal repetición o reviviscencia de los juegos de la civilización que hemos atravesado como especie humana. Él dice que es la sociedad la que impone a la actividad de un ser individual, sus medios, sus objetos, sus temas. Y en el caso del hombre, el medio social se superpone al medio natural para transformarlo de edad en edad. Y claro, acá está bastante clara la posición de Vallon sobre el papel fundamental que hace la sociedad frente a la evolución psíquica del niño. Y ustedes saben de que él dice que el psiquismo es algo que aparece gracias a la interacción de ese sujeto individual más el medio social en el que se desarrolla. Entonces es esta sociedad la que impone. Y quiero que ustedes piensen, los juegos que ustedes han jugado en su infancia son los mismos que ahora juegan los niños. O sea, son los mismos que ahora reproducen los niños. Hay algunos juegos tradicionales que sí, pero hay otros que no. Por ejemplo, últimamente hay los juegos de dinosaurios porque los dinosaurios se pusieron muy de moda. Creo que en la época de ustedes no estaba de moda, menos en la época mía. Sin embargo, ahora los niños saben muchísimo de dinosaurios gracias a los juegos que se han impuesto a través de aquellas intervenciones que hace nuestra sociedad actual. Ahora bien, entonces creo que Vallon en este sentido tiene razón, que la sociedad impone un tanto los juegos de la época. Piénsenlo, por favor, porque ustedes también ya han vivido 20, 18, 19 años, 21, 22, y ya pueden ustedes observar este fenómeno y ver cómo los juegos de nuestra infancia se han ido transformando y ahora son otros los juegos, pero además esto que son otros los juegos, para cada edad hay un juego determinado y distinto. Seguimos. Es el medio el que impone por medio de las tradiciones que se siguen transmitiendo entre los niños. Es lo que hace un ratito yo les decía. Hay algunos juegos que se van transmitiendo
como juegos tradicionales. En nuestro caso, por ejemplo, algunos juegos muy tradicionales como el trompo, ¿no? El trompo es un juego muy tradicional. Las bolitas de cristal, las canicas. Tenemos un montón de juegos que si nosotros vamos un poquito al campo, nos vamos a encontrar con juegos que en algún momento los hemos tenido porque no solamente la sociedad y el mundo moderno impone sus juegos como de dinosaurios, como el de el hombre araña o esos hombres así medio raros que ahora, esos muñecos raros que tienen los niños para jugar, seguimos también conservando los juegos tradicionales. Por último, dice, muchos juegos se explican por la simple necesidad de adecuar los medios exteriores a los medios propios y asimilar cada vez zonas más extensas. A ver, ¿qué quiero decir con esto o qué ha querido decir Vallon con esto? Yo quisiera que vean, por ejemplo, cuánto ha cambiado la vida de los niños en estos últimos 4 meses. ¿Acaso los padres de familia no han tenido que adecuar los medios que tenían a su servicio dentro del hogar? Porque el mundo exterior nos decía, no se puede salir. ¿Cuántos papás han adecuado su sala, su living? ¿Cuántos papás han adecuado su patio, su jardín? Porque los niños no pueden salir y han tenido que adecuarse y han tenido los padres que ser muy creativos para tener a los niños con determinado tipo de actividad sana. Incluso los cursos virtuales, las clases virtuales, sabemos que en niños pequeños han sido de media hora, 1 hora, donde se les decía, hola chicos, ¿cómo están? O sea, hagan ahora redonditos, hagan ahora palitos. Y claro, eran los padres de familia los que tenían que hacer los ejercicios que la maestra una vez al día o una vez cada 2 días les daba. Por lo tanto, muchos de los juegos se explican porque el entorno lo exige y exige de que el niño adecue sus actividades, sus medios propios, los adecue, los adapte a una nueva realidad. Sin embargo, el juego permite evolucionar. No es simplemente algo que se repite, sino que en el juego hay aprendizaje. Ahora, las influencias que hay que considerar. La prefiguración y aprendizaje de actividades que deben imponerse más tarde. Por ejemplo, los juegos diferentes en los niños y en las niñas. O sea, de hecho, es niña, regalamos muñeca, es niño, un auto, pelota de fútbol. Y uno dice, ¿y por qué voy a hacer esas diferencias? Pero incluso, chicos, familias muy evolucionadas que no quieren hacer diferencias
en los juegos de niñas y niños, Ballon dice de que de por sí hay, por esa innata y natural invitación que nosotros hacemos a los padres de nuestro mismo sexo. Y por lo tanto, de alguna u otra forma, hay una prefiguración y aprendizaje en la que nosotros vemos de que hay juegos que pueden ser de niños y juegos que pueden ser de niñas, aunque no lo querramos de esa forma. Otra influencia, los aspectos sexuales que sostiene Freud y que durante la infancia, pues estos aspectos sexuales van a estar en pleno apogeo. Por eso Freud dice de que el niño es un perverso polimorfo. Además, el niño busca simplemente el placer. Pero en la medida en que crecen, todo lo pulsional es reprimido. Pero dicha represión sabemos que no puede suprimir a la libido totalmente, pues en muchas ocasiones se limita a disfrazarla. Y el juego es un disfraz que permite una catarsis. A raíz de esto, chicos, es de que las personas que se dedican a psicología infantil son las personas que apelan al juego para trabajar con sus pacientes. Apelan al juego como una herramienta terapéutica, porque el juego es un disfraz de lo pulsional que permite una catarsis. El juego nos permite ayudar al niño a elaborar determinados traumas que haya podido tener. Tercero, ¿qué otra influencia? Seguimos con el psicoanálisis y dice de que, Ballon dice que la ficción en el juego es uno de los méritos más grandes del psicoanálisis, que introducen en la vida, que el psicoanálisis introducen, que los grandes psicoanalistas introducen en la vida mental. Y entonces es el uso de simulacros, que constituyen la transición necesaria entre el índice, recuerden el índice, ¿qué era el índice? Era algo natural y universal. Veo humo, índice que hay fuego. Siento ladridos de perros, aunque no vea los perros, es índice de que por ahí hay algún perro o algunos perros. ¿Recuerdan de que eso lo vimos, creo, en las clases presenciales todavía? Y bueno, entonces la ficción constituye la transición necesaria entre el índice y el símbolo, soporte de las puras combinaciones intelectuales. Obviamente, nosotros vamos a ver de que tenemos en un principio señales. ¿Recuerdan ustedes Piaget? Pues en un principio teníamos señales, después índices, después estos índices se transformaban en símbolos y después todo esto se transformaba en signos. Y el símbolo tiene algo de individual porque el símbolo comulga de la subjetividad. Pero este símbolo es el soporte de las combinaciones intelectuales. Entonces, hay que considerar todas estas influencias que en el juego vamos a tener. Acá tenemos, entonces,
el hecho de que hay juegos para niños y hay juegos para niñas que la sociedad impone. Los juegos sexuales se convierten en un disfraz que permite una catarsis. Y la ficción que nos permite vivenciar, simular determinadas situaciones, no solamente que nos sirven para adaptarnos, como diría Piaget, sino que también nos sirven para entender, vivir, comprender lo que el mundo externo nos está ofreciendo. Ahora bien, ¿cómo aterriza todo esto? ¿Cómo aterriza Vallon con respecto al juego? Si bien él dice, ¿no?, que si bien todas estas teorías aportan para la explicación de lo que es el juego, las sistematizaciones que de ellas se desprenden son demasiado fragmentarias. Y claro, cada una ve, habla, explica, expone, manifiesta a través de la mirada teórica que cada uno tiene. Y entonces Vallon recoge todas estas miradas teóricas y dices, cada uno solamente explica un fragmento de un todo. Solo es una parte de un todo, porque no pueden, los distintos autores no pueden integrar en una sola mirada teórica, que es lo que Vallon pretende. Y Vallon dice, ¿no?, que el juego es la consecuencia del contraste entre una actividad liberada y las actividades en las que normalmente se integra. El juego evoluciona en medio de oposiciones y se realiza superándolas. ¿Cómo es esto? Ahora vamos a ver, pero quiero que vean un minutito y que nos detengamos un minutito en esto, ¿no? Vallon es el que dice que nosotros los seres humanos evolucionamos. ¿Qué quiere decir esto? Que damos saltos y retrocesos, saltos y retrocesos. Y en este sentido, él dice que en el juego también damos esos saltos y retrocesos. Vamos de oposición en oposición y gracias a esa superación entre oposiciones es que nosotros vamos evolucionando. Vamos a ver cómo. ¿Cómo son estas oposiciones? Él dice, por ejemplo, el juego funcional es aquel juego que caracteriza a los seres humanos en un principio de nuestra vida, cuando somos chicos. Es el juego ese monótono, es el juego ese repetitivo, es el juego que ha permitido hablar a Vallon, a Baldwin, a Piaget de reacciones circulares. Y recuerden de que reacción circular, una cosa era para Baldwin la repetición de conductas. ¿Qué le añade Vallon? Con el fin de reencontrar o revivir alguna situación interesante. Y bueno, ahora vamos a ver de que en ese juego monótono, en el que incluso al principio solo interviene nuestro accionar funcional, donde repetimos y repetimos acciones en nuestro cuerpo,
llega a tornarse fastidiosa, llega a tornarse, si bien en un principio su característica era la monotonía, en un segundo momento esto se torna fastidioso, molesto, ya molesta al individuo, al niño, y ya tiene que ir un poquito más adelante. Por lo tanto, el poquito más adelante es que tiene que imponerse reglas, y entonces a menudo estrictas. Las reglas inspiran miedo al fracaso y la expectativa, obviamente, del triunfo. Claro, porque las reglas ya es, vamos a jugar con estas reglas y quien cumple todas estas reglas con mayor eficiencia, pues es el que gana. Y cuando hablamos de ganar, pues indudablemente ya estamos compitiendo y ya estamos imbuidos en una competencia para ganar y donde también sabemos de que podemos perder. Por eso es que las reglas inspiran miedo al fracaso y la expectativa del triunfo. Tercero, si las reglas que generan deseos de triunfo, si hay reglas que generan deseos de triunfo, y aparece incluso la trampa para obtener el galardón. O sea, claro, los niños empiezan con ese miedo al fracaso y para no tener el fracaso aparece incluso la trampa. Pero ¿qué dice Balón sobre eso? La trampa no satisface incluso a los niños, sino es una satisfacción totalmente momentánea. Pero él sabe, los niños saben que han hecho trampa para ganar precisamente por ese temor al fracaso. Por lo tanto, fíjense de que estas características del juego hacen de que nosotros vayamos desde el juego funcional, saltemos al juego reglado y vamos a ver cómo esto aparece, el juego reglado. Las reglas generan expectativas de triunfo y para hacer completo el triunfo, el éxito debe hacerse conocer. Claro, ¿de qué vale que yo gane un juego si no voy a decir ¡gané! Si no voy a hacer participar a mi medio lo capo que soy o lo capa que soy, cómo gané un juego. Por lo tanto, el triunfo no es simplemente por el triunfo, sino que también necesita el beneplácito, necesita la retroalimentación del público, necesita la retroalimentación del otro. Por lo tanto, el triunfo es triunfo solamente si se lo hace conocer. Las reglas de juego deben consistir en la organización del azar. Fíjense qué interesante. Las reglas del juego deben consistir en la organización del azar, porque claro, si dejamos todo al azar y no hay reglas, entonces ahí estamos en una situación de mayor angustia. En cambio, el hecho de tener reglas organiza, por lo menos contiene un poco el azar del juego y compensan de ese modo lo que el simple ejercicio de las aptitudes podría tener de excesivamente regular y monótono. Es decir, les decía, ¿no? El simple ejercicio que es el juego puede llegar a ser regular y monótono. Por lo tanto, un ingrediente es el azar, pero a ese ingrediente del azar se le tiene que poner reglas, porque si no es
muy al azar. Por eso es de que aparecen las reglas. Ahora, ustedes dirán, pero el juego reglado viene después, viene con los juegos de adquisición. No, fíjense, al juego funcional le viene el juego reglado, del juego reglado le viene el juego de ficción, pero no tienen categorías que se encasillen en una edad. Fíjense cómo vamos evolucionando poquito a poco y las reglas nos acompañan ya después del juego funcional, de acuerdo a Vallon. Pero estas reglas además se fusionan, se acompañan de lo que es la ficción. ¿Y qué dice sobre esto? Vallon dice que la ficción forma naturalmente parte del juego. Vamos a jugar a que yo soy Batman y tú eres el Hombre Araña y tú eres el Superman, ¿no? Por lo tanto, la ficción siempre forma parte del juego. Vamos a jugar al papá y a la mamá. Vamos a jugar a la escuelita o al médico y el paciente. Lo que Piaget dice de que eso nos permite adaptarnos, o sea, el jugar estos juegos de ficción nos permite entender más el mundo al que nosotros estamos entrando. Y acá Vallon dice de que la ficción es parte del juego, parte natural del juego, puesto de que la ficción se opone a la realidad. O sea, ¿se acuerdan de que habíamos dicho de que Vallon decía de que el juego evoluciona por posiciones contrapuestas? Pues acá la ficción se contrapone a la realidad. El juego funcional, monótono, se contrapone a las reglas. El juego de ficción, se necesita el juego de ficción para jugar fuera de la realidad y tal vez, pero esto tiene sus características. Vean cómo evoluciona. El niño no cesa de alternar entre la ficción y la observación. Y observación de la realidad, observación de los detalles de la realidad. Pero sobre esa observación, el niño hace su mundo de ficción. Y no es que su observación sea alterada por la ficción, no. Su observación es nítida y clara, y más bien lo que aparece es la capacidad de ficción que tiene el chico a raíz de una observación. Es decir, él puede confabular grandes historias a raíz de una observación. Las ficciones están saturadas de sus observaciones. El niño reproduce en sus juegos las impresiones que acaba de vivir. Las reproduce y las imita. Es lo que les decía, ¿no es cierto? Hace un ratito les decía de que la observación en sí no se altera, sino que sobre esa observación nosotros podemos crear mundos fantásticos. Puede el niño pensar en una montaña de oro. Basta que conozca la montaña y conozca el oro. Y por lo tanto lo fusiona, aunque nunca lo haya visto en la realidad, aunque no haya vivido una montaña de oro, pero puede fusionar las dos cosas que ha visto y que ha observado, que es parte de la realidad. Y por último, la imitación
es la regla del juego, especialmente se imita a los seres que suscitan sus sentimientos y afectos. Es decir, acá también encontramos la importancia de la imitación. La imitación es una de las reglas del juego y especialmente se imita a los que queremos. Imitamos a aquellas personas con las cuales nos vinculamos afectivamente y con las cuales hay un caminito afectivo emocional que nos une. Por eso es que imitamos a papá, a mamá y a toda persona significante. Y en un principio, esto aparentemente comienza como juego. Sin embargo, la imitación despierta sentimientos ambivalentes. ¿Cómo es esto? En el juego de ficción, el niño mismo se convierte en sus personajes, claro. Yo soy el papá, yo soy la mamá, yo soy el profesor, yo soy la profesora. O sea, el niño se convierte en los personajes que él juega. Estos sentimientos de usurpación habrá de inspirarle sentimientos de hostilidad. Y claro, ¿por qué? Porque él sabe que usurpa roles que no son suyos y que le pertenecen al otro, que le pertenecen a papá, que le pertenecen a la mamá y no son suyos. Entonces, este sentimiento de usurpación, pues va a inspirarle sentimientos de hostilidad. Estos sentimientos de hostilidad los conocemos como generalmente sentimientos de rivalidad que el niño expresa en los juegos frente a las personas que imita. Explica las tendencias contra los adultos que a menudo lo expresa en el juego. Por eso es de que muchas veces el niño agarra un muñeco y dice, este es mi papá, y empieza a pegar al muñeco o empieza a botarlo, precisamente porque él se ha identificado con el papá, pero él sabe de que no es el papá. Y entonces acá surge la ambivalencia. Ambivalencia que es genialmente explicada por Freud. Por último, por ello es inevitable la aparición de la culpabilidad. Y claro, cuando el niño tiene reacciones hostiles, reacciones agresivas, inevitablemente surge la culpa. Porque además no hace mucho tiempo que el objeto de sus exploraciones no ha sido solamente su propio cuerpo, sino también el cuerpo del otro. Por lo tanto, acá también está presente todo lo que dice Freud sobre nuestra esencia como seres humanos, como seres sexuados. Y con ello aparecen los juegos permitidos y los juegos prohibidos. Los permitidos serán aquellos limpios y puros, y los prohibidos estarán muy ligados a sus pulsiones de tipo sexual, pulsiones que son reprimidas por la sociedad. Y por último, chicos, acá nos dedica algo, Balón al último de su exposición genial sobre el juego. Él dice algo para los adultos. El hecho de permitirse jugar alguna vez, señores adultos,
hombres, mujeres, adultas, el hecho de permitirse jugar alguna vez no equivale a reconocerse digno de una tregua que suspende durante cierto tiempo las imposiciones, las obligaciones, las necesidades, las disciplinas habituales de la existencia. ¿Por qué siempre los adultos queremos ser serios? ¿Por qué no nos permitimos jugar? O si nos permitimos jugar, nos sentimos un tanto mal. ¿Acaso no tenemos un poquito de derecho? ¿Acaso no somos dignos de un recreo, de un momento de expansión? ¿Por qué no nos damos más treguas por medio del juego? Es una pregunta que deja abierta balón para los adultos. Con esto hemos terminado. Espero de que este capítulo, que es muy bonito del juego, aunque lo hace un tantito más complicado, les haya servido muchísimo. Estén atentos, en la plataforma estarán las formas de evaluación que vamos a tener sobre este capítulo. Que tengan ustedes muy buen día. Hasta luego.